El proyecto Tecnologías Campesinas e Indígenas para la Adaptación al Cambio Climático desde la Agricultura Familiar en las regiones Andina y Mesoamérica, conocido como TAF Mesoandino, es promovido por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, en alianza con comunidades propias de ecosistemas de montaña, junto con investigadores y docentes de universidades nacionales en 4 países. Las regiones Mesoamérica y Andina son grandes centros de origen de plantas cultivadas y de diversificación. El TAF Mesoandino tiene como ámbito de ecosistemas de montaña Bolivia, Ecuador y Perú por la zona andina y Guatemala por Mesoamérica. Son ecosistemas de altura, es un rango entre 1000 a 4000 metros sobre el nivel del mar. Y con cada una de las particularidades buscamos también tener un intercambio entre las dos regiones, partiendo de que son culturas con una raíz en común. La región maya y la región andina tenemos muchos encuentros. Bueno, los aliados a nivel de la academia en Guatemala es el Centro Universitario del Noroccidente, el CUNOROC, que es un organismo dentro de la Universidad San Carlos Guatemala, la Universidad Nacional. En Guatemala es la región de Cuchumatanes, que es un sistema de altura, es un ecosistema de altura también. Y bueno, en Bolivia trabajamos con la Universidad Técnica de Oruro, en el departamento de Oruro. En Ecuador es la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, la SPOCH. Básicamente las 3 investigaciones se dan en el mismo departamento de Chimborazo, en la provincia del Chimborazo, y en Perú con la Universidad Nacional Agraria La Molina y el Centro de Investigación de Zonas Áridas. Adicionalmente, CARE Perú trabajó en alianza con el TAF Mesoandino para la transferencia de capacidades a los investigadores en el uso de las herramientas de vulnerabilidad basadas en saber comunitario. El contexto que atravesamos hoy de cambios climáticos requiere mayores desafíos, y uno de los desafíos a enfrentar, en el que está alineado tanto ICA como CARE y las entidades académicas que participan, es lograr un diálogo, ¿no?, entre el conocimiento tradicional, ancestral, que afecta al agricultor y a la agricultora en el día a día, con todos los avances en investigación que existen ya disponibles, que tienen evidencias y que tienen un respaldo, ¿no? El TAF Mesoandino prioriza y promueve lo siguiente: el intercambio de tecnologías campesinas e indígenas de adaptación al cambio climático utilizadas en sistemas productivos de ecosistemas de montaña, la identificación de medidas de respuesta frente al cambio climático a partir de saberes culturales, ancestrales y científicos en ecosistemas de la región mesoamericana y andina. El intercambio y el aprendizaje intergeneracional a partir de sabios de la comunidad y jóvenes investigadores de universidades. La integración de conocimientos tradicionales y científicos a partir de ecosistemas y culturas, reconociendo intereses y necesidades de cada comunidad respecto de la agricultura familiar y de los sistemas productivos, considerando el factor de riesgo climático. Este es el ecosistema de montaña andino central. Sus características principales son altitudes bajas, valles interandinos amplios y numerosos meses de abundante vegetación. En estas localidades, los saberes indígenas son de vital importancia. Durante cientos de años, nuestros antepasados han utilizado tecnologías agrícolas que han servido para crear sistemas productivos y contrarrestar así eventos climáticos extremos en las regiones andina y mesoamericana. Por ello, recuperar y volver a valorar estos conocimientos son más que nunca una necesidad. El proyecto busca identificar tecnologías de adaptación, generar vínculos entre la comunidad, las comunidades, la academia, la cooperación técnica, para generar conocimiento, contribuir con el conocimiento, tanto el conocimiento local, ancestral, el conocimiento tradicional y el conocimiento científico, para dar a conocer tecnologías de adaptación al cambio climático, tecnologías duras y también tecnologías, por ejemplo, blandas, de infraestructura natural, y también las tecnologías de tipo organizativas, ¿no? Los saberes básicamente y su aplicación dan respuesta a necesidades reales, ¿no?, a desafíos reales que implica
un contexto climático distinto, que implica producir en un contexto climático distinto, producir en tiempo de lluvia cuando normalmente no lo era, producir con tantas plagas cuando normalmente no lo era. El proyecto TAF Mesoandino permitió sistematizar más de 40 tecnologías y medidas de adaptación al cambio climático en los temas de agrobiodiversidad, conservación y uso óptimo de agua, almacenamiento de alimentos y manejo comunitario de camélidos altoandinos. Conocimientos ancestrales, conocimientos tradicionales, conocimientos indígenas, conocimientos campesinos, son diferentes nombres para referirse a conocimientos locales que tienen muchos años de vigencia y que son llevados adelante por las comunidades de cada lugar, ¿no? Si algo los centra bien es la localidad y su antigüedad, ¿no? Estas son las comunidades Naubú y Piningui, ubicadas en la provincia de Chimborazo, en Ecuador. Aquí, los comuneros ponen en práctica conocimientos heredados de sus antepasados, tecnologías ancestrales que almacenan en sus recuerdos y que en muchos casos se contraponen o son dejadas de lado por los usos agrícolas actuales. Bueno, anteriormente todo era a sus entendimientos propios. Ellos practicaban sus abuelos. Hoy hacen otra forma, guardan en otra forma. Anteriormente no, hacía un pozo aquí adentro de la tierra mismo y tapaba con la tierra, ahí guardaba. En ese pozo los granos aguantaban suficiente, ahí no pasaba nada, no pasaba ni humedad cuando llovía porque estaba protegido con bastante paja. Y para que no entre el agua también ponía un poquito de canal a lo lado, entonces con eso había desvío y con eso bebía bien. Pero hoy ya muy pocos practicamos y muchos van perdiendo esa costumbre y esa realidad. El policultivo es como decir, sembramos papas, después cebada. Este año, por ejemplo, aquí el año pasado estaba papas y este año ya tengo habitas. El próximo año va cebada. Y así mismo acá el año era porón y ahorita ya tenemos papitas y después sembramos, digamos, habas, después cebada. María José Gómez es una ingeniera agrónoma que viene trabajando en la identificación y caracterización de tácticas y tecnologías indígenas en el manejo de semillas para la adaptación al cambio climático. En este trabajo de tesis se ha logrado identificar 9 prácticas relacionadas al manejo de las semillas en post cosecha. Estas prácticas son las putzas, las yatas, las trojas, el soberado, los hoyos de talud, las guayungas y las ollas de barro. Hemos estado intentando revivir esa práctica a través de sus enseñanzas y de la misma forma en que ellos lo hacían sus antepasados. Esta práctica que la hemos hecho se denomina la yata. Consiste en cavar un hoyo en la tierra, envolverla con paja y se deposita ya sean tubérculos o semillas que ellos obtienen de sus cosechas. Posterior a ello se procede a tapar y esto ayudaba a conservarlos durante meses. Las prácticas recogidas en este proyecto están destinadas a mantener los granos o tubérculos para la alimentación o la producción de semillas. En épocas de escasez, esta tecnología era la base para la nutrición, ya que es una forma segura de controlar el ingreso de plagas o agentes externos como la humedad. Por otro lado, el TAF realizó valiosas investigaciones en Ecuador sobre el uso óptimo del agua, con el objetivo de identificar tecnologías antiguas para almacenamiento, conservación y uso eficiente y racional de este recurso con fines agrícolas. Una tecnología muy usada es la que se conoce como pisco chaki. La denominación de pisco chaki viene de quichua piscu, que significa pájaro, y chaki, que significa pata. Esto es porque del canal principal que nosotros observamos se derivan acequias secundarias y estas se dividen en terciarias, lo que le da la apariencia de una pata de pájaro. De esta acequia principal que conduce el caudal total de agua, se distribuye y lo que los agricultores hacen es ir poniendo champas y van haciendo ingresar. Estas champas son de césped natural de aquí, el cual ellos sacan y lo van utilizando tanto para abrir o cerrar las acequias para la conducción de agua. Esta práctica lo realizan en
en casi toda esta parte media y es muy tradicional. Se realizaron evaluaciones y esto de aquí permite que el agua cubra por gravedad, se desplaza y tenga una cobertura de la superficie del suelo. El piscu chaki no es la única tecnología indígena rescatada. Junto a ella están las cortinas rompeviento o la siembra de especies que administran el agua del subsuelo. De esta forma, se han logrado recuperar saberes que hoy pueden combinarse con conocimientos científicos para generar estrategias alternativas frente al cambio climático. Es más bien un rescate a su saber local, ancestral. Es más bien revalorizar lo que ellos tenían y hacerlo sentado por escrito, porque estos conocimientos hoy en día ya se han perdido. Solo lo conocen las personas adultas, mientras que las personas jóvenes y los niños desconocen totalmente. Es un registro válido que ayude a mantener, al menos, enriquecerlos culturalmente. El enriquecimiento es mayor gracias a que el TAF ha implementado el intercambio de tecnologías entre comunidades a través de pasantías en campo. En Ecuador y Perú, estas han estado vinculadas a la siembra y cosecha de agua, y en Guatemala a la agrobiodiversidad y a las papas nativas cultivadas en la región peruana de Cusco. Para nosotros el proyecto TAF Mesoandino, en coordinación con el ICA, pues es una ventana a América Latina y pues esperamos que se pueda seguir trabajando en estas líneas de lo que es el conocimiento ancestral en el cual Guatemala, Mesoamérica y América Latina en general pues es muy rica. Una de las principales riquezas es precisamente eso, ¿verdad? El aspecto cultural y el conocimiento ancestral que tenemos en Guatemala. Mi nombre es Carlos Francisco Velázquez, soy estudiante de la Universidad de San Carlos, de la extensión del Occidente, del Centro Universitario del Occidente, Cunoroc. Mi nombre es Amílcar Funes López y vivo aquí en la aldea de Paquis, municipio de Chantla. Estamos trabajando en lo que es la agricultura y almacenando también lo que es la semilla y también lo que es para nuestro consumo, para consumirlo fresco, lo que es el producto de la papa. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el almacenamiento de papa, que nos expliques sobre los 3 tipos de almacenamiento de papa que tenemos aquí. Yo nací aquí con mi abuelo y él lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, o sea, lo venía haciendo en lo que es el compajón, pero yo hace 3 años que comencé a hacerlo aquí en la bodega rústica con arena, quizás tiene más frescura y no le sale luego el brote, que me ayude a comerlo más fresco. Y en lo que es la semilla lo vengo haciendo hace como igual al mismo tiempo, como unos 3 años, así en caja de madera y en tapés. Esta zona del Altiplano Sur es muy vulnerable al cambio climático. Actualmente existe una disminución de los recursos hídricos y además el monocultivo es una práctica cada vez más extendida. Esto ha ocasionado la pérdida de la biodiversidad biológica. En este contexto, se ha desarrollado la investigación, identificación y caracterización de tecnologías en el cultivo de la quinoa en sistemas de producción campesina y vulnerables a eventos climáticos. El vivir bien también es para mí, por ejemplo, tener un mejor ingreso económico. Con eso, ¿qué hago? Hago educar a mi familia mejor, a mis hijos, alimento bien a mis hijos, pero en el concepto colectivo
del universo mismo, eso es, ¿no?, lo que te decía a un principio, vivir bien con todo, sin dañar nada a nadie, sin afectar a nada, conservar, preservar y mejorar esas cosas, ¿no?, del medio ambiente, particularmente. Cuando mis padres vivían, por ejemplo, llovía bien, pues en febrero, mejor dicho, septiembre, ya octubre, llovía. Como unos 4 o 5 meses siempre la lluvia era, hermano. Ahora no, se ha reducido a 2 meses, yo así, enero, febrero llueve bien. Después de eso ya no hay lluvias. ¿Ah? Entonces, ¿qué ha pasado? Nosotros mismos hemos olvidado nuestras culturas ancestrales, no hacemos los ritos. Hay algunas familias que hacen, y llueve también en sectores bien. Uno, otro. Hemos talado nuestra especie nativa, que es en este caso la tola, por querer, le hemos metido una maquinaria a todo dar sin preservar el medio ambiente, sin preservar la cobertura vegetal. Como parte de dicha investigación, se han realizado trabajos de asistencia técnica y apoyo en actividades productivas, como orientación en labores culturales para la siembra de quinoa, manejo y conservación de suelos y praderas nativas, y desparasitaciones y recomendaciones para la crianza de llamas. Mediante talleres participativos, entrevistas y encuestas a los agricultores, se viene identificando las tecnologías y prácticas campesinas vinculadas con el cultivo de la quinoa y el cambio climático. Entre ellas están la labranza cero en el cultivo de la quinoa, la protección contra la radiación solar antes de la ramificación de la quinoa, las técnicas de evaluación de humedad para determinar la época óptima del barbecho y los rituales durante el ciclo agrícola. Entonces, ese efecto del cambio climático tenemos que, no sé, pues buscar innovaciones, ¿no? Cómo podemos contrarrestar esto. Y uno les decía de que tenemos que tener esta autoconciencia nosotros, de que nosotros mismos estamos dañando el medio ambiente. Tenemos que aportar, aunque con un pequeño granito, tenemos que aportar a la preservación de nuestro medio ambiente. No nos queda otra para sobrevivir en esta vida. No pensemos en nosotros nomás, pensemos en las nuevas generaciones, ¿no? Porque nosotros posiblemente unos cuantos años más tenemos, pero nuestros hijos, ¿no?, ¿de qué se van a alimentar si dañamos el medio ambiente y no va a haber alimentos que produzcamos, ¿no? En la comunidad de Simiris, ubicada en la provincia peruana de Piura, el cambio climático ha ocasionado, por ejemplo, que algunas semillas dejen de crecer en tierras en donde antes florecían con abundancia. Lo que es la materia orgánica, que ha perdido esa fuerza, ¿no es cierto? Por el regresamiento también de las constantes lluvias, que todo lo que era los componentes de basurales, desechos que tenían siempre cuando en tiempo de suelta, ¿no? Y eso, la abundancia de lluvias ha barrido totalmente a las quebradas. Entonces ha empobrecido totalmente las tierras, ya no son como anteriormente, que habían lluvias pero que no hacían deslizamientos, ¿no? Por ello, Ángela Mendoza, investigadora de la Universidad Agraria de Lima, ha desarrollado una investigación que busca recuperar variedades agrícolas de maíz y frijol utilizadas tradicionalmente en los Andes peruanos. Mi investigación trata de rescatar las variedades que se han venido cultivando desde hace mucho tiempo, y las variedades que se han podido rescatar, que son las que se vienen cultivando con respecto a maíz, es el maíz coyona, el maíz tumbaquillo, que son los maíces que se enfocan en conservarlos. También mencionan que porque son más acriollados es que resisten más a plagas. Con respecto a frijol, las variedades de frijol que hasta ahora persisten son un frijol llamado burrito, otro frijol llamado de chacra, y que hasta ahora se sigue conservando, según lo que dicen los pobladores, porque son más criollos. Andrés Pintado y Cicerón Moreto, agricultores de la comunidad de Simiris, albergan en sus memorias conocimientos que hoy están siendo recuperados. Por decir, la rotación de cultivos, la rotación hasta de suelo, de tierra de cultivos también, el dejar descansar. O sea, la rotación de cultivos siempre estaba dada de que donde era maíz, sembraban las leguminosas, arveja, frijol, entonces iban cambiando el cultivo. Había cierto tiempo, lo dejaban a que descanse ese terreno, que crezca maleza y por lo menos se fortalezca algo, lo que no se da actualmente.
Vemos que el maíz amarillo amiláceo se está sembrando en la parte alta de acá de la comunidad, ¿no? Y en la parte baja se siembra el maíz duro, que es el maíz huachano. Otra de las variedades tenemos, por decir, en el frejol. El frejol, anteriormente estábamos sembrando el chimú ovayo. La diversidad genética, la diversidad de variedades, los parientes silvestres, quizás sean la forma de cómo cruzar la incertidumbre que nos va a plantear el cambio climático. No sabemos si nos va a alcanzar, pero es una hipótesis que manejamos que sí nos va a servir para cruzar esta incertidumbre. Los saberes tradicionales, a mi parecer, tienen muchísima importancia porque por lo mismo que son tradicionales, tienen una historia. Se han desarrollado hace muchos años. Han pasado por muchos eventos del Niño, por ejemplo. Entonces tienen una suerte de como alternativas que ya históricamente se han probado que puede ser que resulten como favorables cuando pasen estos eventos. En cambio, tecnologías nuevas no tienen historia, entonces no sabemos si es que con esas tecnologías nuevas se puede pasar las cosas que se nos vienen con el cambio climático, ya que no tienen historia, no sabemos. En la provincia de Huánuco, al centro del Perú, vive don Marino Ticlavilca, un agricultor que desde niño se ha dedicado a la agricultura ecológica y a la siembra de papas nativas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Los conocimientos de sus ancestros son su guía. Don Marino asegura que hoy no solo debemos enfrentar los efectos del cambio climático, sino a nosotros mismos. Ya hablando 5 años atrás nomás, no, ya el clima ya no es igual. Yo veo el clima es cuando hay calor, mucho calor, cuando hay frío, mucho frío. Y hay sequías de agua, también los vertientes ya no es pues como hablamos de 5 años atrás nomás, ya no es igual. Ahora estos pocos tiempos, ese exceso fuerte, la lluvia, el viento, el calor. El calor hasta cuando uno va a trabajar la chacra, la espalda quema, de acá quema, antes no fue, pues hablando de 4 años, 3 años atrás nomás, no fue así. Por ejemplo, antes, cuando venía granizada, lluvia fuerte, los abuelos tenían secretos cómo defender su cementera, ¿no? Pero ahora ya no hace caso en eso, ya no, ya. En colegio debe enseñar esto, en colegio, para que, como dice, para que transmita todo, padre de familia, cómo es el trabajo, cómo debe hacer, cómo se debe recuperar. El único yo acá. No hay más. Ahí está la gente que le dice. Por allá cuando llegan preguntan que, don Marino, él sabe, él dile. Yo siempre desde niñez me he dedicado en agricultura ecológica, como es en nativas, con papas, y tanto en 4.000, está de acá 5 kilómetros arriba, y ahí yo tengo un 500 variedades de papa, y parte acá en 2.700 también siembro papas, maíz, arcachas, yacón, todo eso, ¿no? Pero ya veo pues como pasan los tiempos, pasan los años, ya no es igual la producción, no sé cómo se podría ver estos problemas. Por el negocio, por la plata, porque la gente ahora quiere sembrar papas para el mercado. Antes no se vendía, pues antes se iba la cosecha al año una vez. Ahora todo el tiempo es la cosecha, todo el tiempo es el sembreo. Aquí, con fertilizantes, con insecticidas, hay remedios, hormonas, todas esas papas que llegan en el mercado en Lima, cortas en mitad, aquí hay en el dentro. Agua, hueco, ¿ves? Entonces ahí se dedican la gente. Ya no, pues como antes que nosotros que trabajábamos con así agricultura ecológica, acá toda esa vía, ahora acá ya también ya se desapareció, ya no hay papa. Reformar los nuevos métodos agrícolas es una tarea urgente. Otra labor pendiente es fomentar la agrobiodiversidad como alternativa frente a la incertidumbre del cambio climático.
puedes tener un sistema productivo diversificado en el que tú como agricultor no solo te dedicas a la papa, digamos, sino también te dedicas al maíz, al frijol. Ese es un sistema productivo diversificado. Pero por otro lado, dentro de este sistema y dentro incluso de las parcelas también puedes tener diversificación y ellos también practican esta diversificación. Por ejemplo, el cultivo de maíz con calabaza y con habas. Ya apostamos que la agrobiodiversidad y la diversificación de cultivos es una medida ganar-ganar, ¿no? Es una medida de afrontar. El monocultivo sí genera ingresos, pero también en perspectiva a largo plazo de plagas, de aumento de temperatura, nos vuelve más vulnerables y poco resilientes, ¿no? Con poca capacidad adaptativa de poder responder. Entonces, el proyecto lo que está consiguiendo es encontrar esas semillas, esas variedades, esas comidas que se perdieron en algún momento y que nos podrían servir para hacer frente al reto que nos va a plantear el problema ambiental más importante de este siglo, el cambio climático.